Si observas un mapa del mundo del verano de 1914, verás al Imperio Británico pintado de un rosa orgulloso y dominante. Cubre una cuarta parte del globo. Es el imperio más grande de la historia de la humanidad, tan vasto que el sol literalmente nunca se pone en su territorio. Domina los océanos del mundo y controla las rutas comerciales de todos los continentes. Desde fuera, mirándolos desde dentro, parece un monolito invencible de poder, riqueza y estabilidad, pero las apariencias engañaban. Si hubieras entrado en la oficina privada, llena de humo, del primer Lord del Almirante en Whitehall, Londres, durante ese fatídico verano, no habrías encontrado hombres disfrutando de la gloria del dominio imperial. Habrías encontrado a un grupo de hombres silenciosamente aterrorizados. No temían al ejército del Kaiser marchando por Bélgica, ni a las vastas legiones rusas. Temían algo mucho más simple y fundamental. Temían quedarse sin combustible. Durante 100 años, el poder industrial y militar del Imperio Británico se había construido sobre una sola roca negra: el carbón. Gran Bretaña era una isla de carbón. Los húmedos valles de Gales producían el mejor carbón térmico del mundo. Era barato, abundante y, lo más importante, era británico. La Marina Real, el escudo de hierro que protegía al imperio, funcionaba completamente con este carbón. Todas las estaciones de carbón estratégicas, desde el Peñón de Gibraltar hasta el puerto de Singapur, estaban repletas de montañas negras de antracita galesa. Mientras los barcos del mundo funcionaran con carbón, Gran Bretaña fue la dueña indiscutible en el planeta, porque controlaba la fuente del combustible. Pero el mundo estaba cambiando. La tecnología avanzaba a un ritmo vertiginoso. En 1912, Winston Churchill, el joven, radical y ambicioso jefe de la Armada, tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia. Decidió cambiar el combustible de los acorazados de la Royal Navy del carbón al petróleo. Fue una brillante decisión militar. Desde el punto de vista de la ingeniería, fue una obviedad. El petróleo ardía considerablemente más caliente que el carbón, lo que proporcionaba a los enormes buques de acero mayor velocidad y aceleración. Su combustión era más limpia, lo que significaba que la flota no revelaba su posición en el horizonte con enormes nubes de humo negro y espeso. Y lo más importante, era líquido. Podía bombearse a través de tuberías y válvulas. Esto significaba que los fogoneros, los hombres que paleaban carbón en las profundidades del barco, no tenían que agotarse hasta el punto de colapso durante la batalla. Significaba que los barcos podían reabastecerse en el mar, ampliando su alcance indefinidamente. Una flota alimentada por petróleo era más rápida, más letal y mucho más eficiente que las antiguas flotas de carbón. Para demostrarlo, Churchill ordenó la construcción de una nueva clase de super dreadnoughts, la clase Queen Elizabeth. Estos serían los acorazados más rápidos y potentes jamás construidos, y funcionarían exclusivamente con petróleo. Pero política y estratégicamente era una pesadilla. Era una apuesta arriesgada. Gran Bretaña no tenía petróleo. No había petróleo en los valles galeses, no había petróleo en las tierras altas de Escocia, ni en los condados ingleses. Al cambiar al petróleo, Churchill había hecho que la Marina Real dependiera de un material extranjero que debía importarse a miles de kilómetros de distancia. Había cambiado la seguridad absoluta del carbón nacional por la velocidad táctica del petróleo extranjero. Esta simple decisión generó pánico en los pasillos del gobierno británico, lo que condujo directamente a la invasión de Oriente Medio. Convirtió los desolados pantanos de la Mesopotamia otomana, plagados de malaria, en el patrimonio más valioso de la Tierra. Esta es la historia de cómo la desesperada necesidad de un líquido negro y pegajoso impulsó al Imperio Británico a invadir un país que aún no existía. Es la historia de una incursión corporativa disfrazada de campaña militar. Es la historia de cómo el gobierno británico compró en secreto una empresa llamada Anglo-Persian Oil y luego utilizó al ejército británico para asegurar sus activos. Es la historia de la invención de Irak, no como un Estado-nación para un pueblo, sino como un depósito de petróleo. Para entender por qué los soldados británicos finalmente morirían en el calor abrasador del desierto iraquí, debemos remontarnos una década atrás, a un hombre llamado William Knox D'Arcy. D'Arcy no era soldado ni político, era un minero de oro que había amasado una fortuna en Australia y había regresado a Londres para vivir como un caballero adinerado en Grosvenor Square. Pero D'Arcy estaba aburrido de la alta sociedad, era un jugador de corazón
y buscaba su próximo gran golpe. En 1900 escuchó rumores de geólogos franceses sobre filtraciones de petróleo en los desolados desiertos de Persia, el país que ahora llamamos Irán. En aquella época, Oriente Medio no era conocido por su petróleo. El petróleo del mundo provenía de los yacimientos de Pensilvania en Estados Unidos y Bakú en Rusia. La idea de perforar en las rocas áridas e infestadas de bandidos de Persia parecía prácticamente una locura para los inversores de Londres. Pero Darcy se la jugó. Utilizó sus conexiones diplomáticas para acercarse al Shah de Persia. En 1901 firmó una concesión histórica. Esta le otorgaba el derecho exclusivo de buscar petróleo en un territorio más extenso que Francia durante 60 años. A cambio, el Shah recibió 20.000 libras esterlinas en efectivo y la promesa de un 16% de cualquier beneficio futuro. Durante 7 largos años, Darcy derramó su dinero en la arena. Contrató a un ingeniero autodidacta llamado George Reynolds para dirigir la expedición. Reynolds y sus hombres arrastraron pesados equipos de perforación en mulas y camellos por el implacable terreno de los Montes Sagros. Se enfrentaron a la viruela y tifoidea. Fueron acosados por tribus locales que exigían sobornos para dejarlos pasar. El calor era insoportable, alcanzando a menudo los 49 grados Celsius a la sombra. Sus taladros se rompieron contra la dura roca. Les robaron sus suministros. De vuelta en Londres, Darcy había gastado toda su fortuna australiana. Hipotecó su casa, pidió préstamos a sus amigos. Estaba al borde de la bancarrota total. El almirante británico observaba con interés, pero se negaron a ofrecer ayuda financiera. En 1908, los directores del sindicato en Londres finalmente perdieron la paciencia. Enviaron un telegrama a Reynolds en Persia. Era una rendición. El telegrama le decía a Reynolds que dejárale perforar, recogiera el equipo, despidiera al personal y regresara a casa. El dinero se había esfumado y el sueño se había acabado. Pero George Reynolds era un hombre testarudo. Había pasado años en el desierto y creía estar cerca. Cuando recibió el telegrama, lo ignoró. Les dijo a sus hombres que perforarían una semana más. Fue un acto de insubordinación que salvó al Imperio Británico. En la mañana del 26 de mayo de 1908, se escuchó un ronquido sordo en las profundidades del subsuelo, en un yacimiento de perforación llamado Musid Salomon, o la Mezquita de Salomón. El ronquido se convirtió en un rugido que sacudió el suelo. De repente, una fuente de crudo negro se elevó 15 metros, empapando a los perforadores con la arena del desierto y una lluvia pegajosa. Habían descubierto uno de los yacimientos petrolíferos más grandes de la historia. Este descubrimiento cambió el mundo de la noche a la mañana. Darcy fundó una nueva empresa llamada Anglo-Persian Oil Company. Esta empresa se convertiría en el gigante que hoy conocemos como BP, o British Petroleum. Inmediatamente comenzaron la construcción de un enorme proyecto de infraestructura. Construyeron un oleoducto que serpenteaba desde las montañas hasta la costa del Golfo Pérsico. Construyeron una enorme refinería en una isla pantanosa llamada Abadan, ubicada en la vía fluvial Shatt al-Arab. De repente, el Golfo Pérsico dejó de ser un remanso de paz lleno de buscadores de perlas y cultivadores de dátiles, era la futura gasolinera del Imperio Británico. Pero existía un problema geopolítico. El petróleo estaba en Persia, pero la única manera de llevarlo al mar era a través del río Shatt al-Arab. Este río constituía la frontera entre Persia y el Imperio Otomano. La refinería de Abadan se encontraba precariamente justo en esta frontera. Al este estaba Persia, pero al oeste, justo al otro lado del agua, se encontraba la provincia otomana de Basra. Los turcos otomanos observaban estos acontecimientos con profunda sospecha. Vieron a los británicos construyendo oleoductos y refinerías justo en la puerta de su casa. Vieron cañoneras británicas patrullando el río y sabían que los geólogos británicos ya observaban con interés el otro lado del río. Los otomanos sabían que la geología no respeta fronteras políticas. Si existía un inmenso océano de petróleo en la vertiente persa de los montes Sagros, era lógico que el yacimiento continuara bajo tierra en territorio otomano, hasta las provincias de Basra, Bagdad y Mosul. En Londres, el gobierno británico también observaba. Winston Churchill se dio cuenta de que no podía confiar en una empresa privada para abastecer a la armada.
Las empresas privadas no eran fiables, podían quebrar, podían vender su petróleo al mejor postor, incluso a los enemigos de Gran Bretaña. Podían ser compradas por rivales extranjeros como el gigante estadounidense Standard Oil o el Royal Dutch Shell Group. Así pues, Churchill hizo algo sin precedentes en la historia británica. En el verano de 1914, pocas semanas antes del inicio de la Primera Guerra Mundial, entró en la Cámara de los Comunes. Convenció al Parlamento británico para que aprobara un proyecto de ley que autorizaba al gobierno a adquirir una participación mayoritaria en la Anglo-Persian Oil Company. El gobierno británico compró el 51% de las acciones. Este es un detalle crucial que a menudo falta en los libros de historia. Cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, la compañía petrolera anglo-persiana no era solo una empresa británica sujeta a la ley británica, era el gobierno británico. Sus ganancias eran las ganancias del tesoro. Su seguridad era la seguridad del Estado. La corporación y el imperio se habían fusionado en una sola entidad. Así que cuando el archiduque Fernando de Francia fue asesinado en Sarajevo y las fichas de dominó de la alianza comenzaron a caer por toda Europa, los estrategas de guerra británicos miraron el mapa, vieron la amenaza de Alemania, vieron la amenaza para Francia, pero sus ojos seguían desviándose hacia el abismo cerrado. El Imperio Otomano aún no había entrado en la guerra. Estaban observando y esperando, intentando decidir a qué bando unirse. Pero los británicos sabían que los otomanos se dirigían hacia Alemania. Los alemanes estaban construyendo un ferrocarril de Berlín a Bagdad. Si los otomanos se unían a los alemanes, podrían cortar fácilmente el oleoducto británico. Podrían bombardear la refinería de Abadán desde la orilla del río Basra. Podrían cortar el suministro de combustible a la Marina Real justo al comenzar la guerra. El 2 de octubre de 1914, semanas antes de que se declarara la guerra con Turquía, el gobierno británico envió una orden secreta al gobierno de la India. Ordenaron a una brigada del ejército indio que zarpara inmediatamente hacia el Golfo Pérsico. Su destino era la isla de Bahrein. Su misión era estar listos para atacar las tierras petroleras otomanas en cuanto comenzara la guerra. No se trataba de una medida defensiva para proteger las fronteras de la India. Era una operación preventiva de seguridad corporativa. El 5 de noviembre de 1914, Gran Bretaña declaró formalmente la guerra al Imperio Otomano. Al día siguiente, los buques de guerra británicos en el Golfo abrieron fuego contra el fuerte otomano de Fao en la desembocadura del Shatt al-Arab. La invasión de Irak había comenzado. Los soldados británicos que desembarcaron en el lodo de Fao eran en su mayoría tropas indias lideradas por oficiales británicos. Formaban parte de la Fuerza Expedicionaria India D. Estaban preparados para una pequeña escaramuza colonial. Esperaban luchar contra unos pocos soldados otomanos, asegurar el oleoducto, proteger la refinería y resistir mientras durara la guerra. Y al principio, eso fue exactamente lo que sucedió. Las fuerzas otomanas en Bosra eran débiles, estaban mal equipadas, desmoralizadas y lejos de su cuartel general en Bagdad. Se dispersaron ante el avance británico. Los británicos capturaron Basra, la gran ciudad portuaria del sur. El 22 de noviembre de 1914, el comandante británico, el general Barrett, entró en la ciudad en una gran procesión. Leyó una proclama a la población árabe local. Les dijo a los habitantes de Basra que los británicos habían llegado como liberadores, no como conquistadores. Les prometió la libertad de siglos de tiranía turca. Fue un discurso que sería repetido casi palabra por palabra por otros generales y otras invasiones un siglo después. Con Basra asegurada, la refinería de petróleo de Abadán estaba a salvo, el oleoducto estaba a salvo, el combustible para la marina fluía, la misión estaba cumplida. La estrategia militar prudente habría sido detenerse, atrincherarse, fortificar la posición y defender el petróleo. Pero los imperios rara vez son prudentes, y el petróleo tiene una forma de volver a la gente codiciosa. En Londres y en Delhi, los planificadores comenzaron a revisar el mapa de nuevo. Vieron que habían asegurado la refinería,
pero los propios yacimientos petrolíferos seguían siendo vulnerables a contraataques. Y lo que es más importante, corrían rumores de yacimientos petrolíferos aún más grandes más al norte. Geólogos alemanes y británicos llevaban años susurrando sobre el inmenso potencial petrolero de Mosul, una ciudad situada muy al norte, cerca de las montañas del Kurdistán. Existía una empresa llamada la Compañía Turca de Petróleo, que se había formado justo antes de la guerra para explorar estas regiones. Era un consorcio oscuro que involucraba intereses británicos, intereses alemanes y un misterioso empresario armenio llamado Kost Gulbenkian, conocido como el señor 5% porque siempre se quedaba con el 5% de cada operación. El gobierno británico se dio cuenta de que si se quedaban en Basra, solo controlarían la salida del petróleo. Pero si avanzaban hacia el norte, si tomaban Bagdad, si tomaban Mosul, controlarían la fuente. Controlarían la mayor reserva potencial de petróleo del planeta. Aquí es donde comenzó la expansión de la misión. La lógica de la invasión cambió de defensa a conquista. El hombre elegido para liderar esta ofensiva fue el general Charles Townshend. Townshend era un hombre ambicioso y algo arrogante. Era un oficial excéntrico que tocaba el banjo y ansiaba desesperadamente la gloria militar para rivalizar con los grandes generales del pasado. No le importaba el petróleo, le importaban las medallas, los ascensos y la fama, pero su ambición personal se alineaba perfectamente con la codicia del gobierno. Townshend dirigió a su ejército río arriba por el río Tigris. La geografía de Irak está definida por sus dos grandes ríos, el Tigris y el Éufrates. Entre ellos se extiende una llanura plana y monótona. En verano, el calor puede alcanzar los 48 grados centígrados. El polvo es asfixiante, las moscas son un tormento que enloquece a los hombres. A medida que Townshend marchaban hacia el norte, el terreno cambió. Los pantanos de Basra dieron paso a un desierto seco y duro. Las líneas de suministro británicas se estrechaban cada vez más. Dependían de viejos barcos de vapor para transportar alimentos, municiones y suministros médicos río arriba por el sinuoso río. Los otomanos se retiraban, pero no estaban derrotados. Intercambiaban espacio por tiempo. Se replegaban hacia sus bases de suministro más cerca a Bagdad. Estaban atrayendo a los británicos a una trampa más profunda. Townshend capturó la ciudad de Amara en una audaz incursión que llamó La Regata. Luego capturó Kut al-Amara. Estaba obteniendo victorias que lucían grandes en los periódicos londinenses. Los políticos estaban encantados. Vieron una victoria barata en Oriente Medio para contrarrestar el horror y el estancamiento de las trincheras en Francia. Lo instaron a seguir adelante, pero los hombres en tierra sufrían. La situación médica era desastrosa. No había suficientes médicos, no había suficientes embarcaciones para evacuar a los heridos. Los hombres morían de calor, derrame cerebral, malaria y disentería. La maquinaria del ejército se descomponía en la arena abrasiva. Pero el atractivo de Bagdad era demasiado fuerte. Bagdad era el premio, era la capital histórica del califato, la ciudad de los caballeros árabes. Capturarla sería un triunfo simbólico que resonaría en todo el mundo musulmán, y más allá de Bagdad se encontraba Mosul y el oro negro. A finales de 1915, Townshend recibió la orden de realizar una última incursión hacia Bagdad. Marchó con su exhausto ejército a un lugar llamado Cesafón, a solo 32 kilómetros de la ciudad. Allí, entre las antiguas ruinas de un enorme arco persa, se encontró con el grueso del ejército otomano. La batalla de Cesafón fue un baño de sangre. Los otomanos se habían atrincherado profundamente. Habían traído nuevas reservas del norte. Contaban con artillería superior. Townshend lanzó a sus hombres contra las trincheras turcas una y otra vez. Las tropas británicas e indias lucharon con inmensa valentía, cargando contra el fuego de metralladoras, pero fueron masacradas. Townshend perdió un tercio de su ejército en un solo día. Contempló los restos destrozados de su fuerza y se dio cuenta de que no podía tomar Bagdad. Tuvo que retirarse. Se replegó a la ciudad de Kut al-Amara, un miserable conjunto de mudhusas asentado en un meandro del río Tigris. Decidió atrincherarse y esperar refuerzos. Pensó que sería un asedio corto. Pensó que el Imperio Británico vendría a salvarlo. Se equivocó. El ejército otomano rodeó Kut.
Cavaron trincheras alrededor de la ciudad, sellándola por completo. El asedio de Kut había comenzado. Dentro de la ciudad, 13.000 soldados británicos e indios estaban atrapados, junto con la población civil local. Tenían pocos alimentos, tenían pocas municiones y estaban a punto de entrar en un infierno invernal. El mando británico en Basra intentó desesperadamente romper el asedio. Enviaron columnas de socorro una tras otra, cargando río arriba, pero el terreno era una pesadilla. El terreno era llano y no ofrecía cobertura. Las metralladoras otomanas aniquilaron a las fuerzas de socorro por miles. 23.000 hombres murieron intentando rescatar a los 13.000 que se encontraban dentro de Kut. Dentro de la ciudad, la hambruna se apoderó de ellos. Las raciones se redujeron una y otra vez. Los soldados comenzaron a comerse los caballos y las mulas. Luego se quedaron sin animales. Los oficiales británicos intentaron convencer a las tropas indias de que comieran carne de caballo, pero muchos se negaron por motivos religiosos, prefiriendo morir de hambre antes que violar su fe. Las enfermedades proliferaron. El hedor de la ciudad se volvió insoportable a medida que las aguas residuales llenaban las trincheras. Townshend se sentó en su cuartel general, enviando telegramas cada vez más desesperados a Basora. En un último acto de desesperación, ofreció al comandante otomano 1.000.000 de libras en oro si dejaba al ejército en libertad condicional. El comandante otomano Nureddin Pasha se rió de la oferta. Dijo que el Imperio Británico no podía comprar su salida de esta. El 29 de abril de 1916, tras 147 días de asedio, el general Townshend se rindió. Fue la mayor humillación en la historia del ejército británico, mayor incluso que la rendición de Yorktown o la caída de Khartoum. 13.000 hombres marcharon al cautiverio. Estaban delgados como esqueletos, con los uniformes colgando de sus cuerpos. Estaban harapientos y destrozados. Los soldados otomanos los condujeron hacia el norte a través del desierto, hacia campos de prisioneros en Anatolia. Miles de ellos murieron en la marcha. Murieron de sed, murieron a golpes y murieron de puro agotamiento, dejando un rastro de cuerpos en la arena. El propio Townshend fue tratado como un huésped real. Lo llevaron a una isla cerca de Estambul, donde vivió en una villa de lujo y tomó té con oficiales turcos. Pero sus hombres se pudrían en los campos del desierto. El desastre de Kut debería haber puesto fin a la aventura británica en Irak. Demostró que la invasión fue un error. Demostró que el costo, la sangre y el dinero fueron demasiado altos. Pero recuerden el petróleo. El gobierno británico no podía dar marcha atrás. Habían comprado la compañía petrolera anglo-persa. Necesitaban combustible para la flota, y ahora necesitaban venganza para restaurar el prestigio imperial. Londres decidió que no podía abandonar Irak. En cambio, redoblaría sus esfuerzos. Enviaron a un nuevo general, un hombre frío y calculador llamado Frederick Maud. Lo enviaron con una fuerza abrumadora. Enviaron nuevos cañones pesados, nuevos aviones, nuevos tanques y miles de tropas de refresco. Construyeron un ferrocarril desde Basra para abastecer el frente. Convirtieron la invasión de una aventura colonial en una operación industrial masiva. El general Maud no se precipitó. Destruyó metódicamente las defensas otomanas, recapturó Kut, vengó a los muertos y en marzo de 1917 marchó sobre Bagdad. Una vez más, se leyó la proclama a los ciudadanos. Nuestros ejércitos no llegan a sus ciudades y tierras como conquistadores ni enemigos, sino como liberadores. Pero la guerra no había terminado. Los británicos controlaban Bagdad, Basra, pero aún no controlaban Mosul. Los yacimientos petrolíferos del norte, el verdadero botín, seguían en manos otomanas. Y a medida que la guerra en Europa se acercaba a su fin en 1918, la carrera por Mosul se convirtió en el objetivo más importante de toda la campaña en Oriente Medio. Era una carrera contrarreloj. Los británicos sabían que la guerra estaba terminando. Sabían que pronto se firmaría un tratado de paz y que, según el derecho internacional, solo podían reclamar el territorio que ocupaban físicamente cuando sonara el pitido. Esto prepara el escenario para el acto final, el robo, el momento en que Gran Bretaña violaría descaradamente un tratado de paz para robar una provincia. Esto nos lleva al final de la primera parte. El Imperio Británico ha derramado sangre por el petróleo de Mesopotamia. Han sufrido la humillación de Kut y el triunfo de Bagdad, pero el mayor premio sigue fuera de su alcance,
En la segunda parte, veremos cómo el ejército británico siguió avanzando tras el fin oficial de la guerra. Veremos los acuerdos secretos entre diplomáticos que dividieron el mapa. Veremos la invención del Estado de Irak y la traición a las promesas hechas a los árabes. Y veremos cómo el oro negro de Mosul maldijo la región durante un siglo. La fecha era el 30 de octubre de 1918. En la cubierta del acorazado británico HMS Agamemnon fondió frente a la isla griega de Lemnos. Los representantes otomanos firmaron el armisticio de Mudros. La Gran Guerra en Oriente Medio había terminado oficialmente. Se suponía que los cañones callarían en todo el frente. Las líneas del mapa se congelarían. En ese preciso momento, el ejército británico en Irak estaba posicionado justo al sur de Mosul. No habían capturado la ciudad, estaban a kilómetros de distancia. Según las leyes de la guerra y los términos explícitos del armisticio, Mosul seguía siendo territorio soberano otomano. La bandera turca seguía ondeando sobre la ciudadela. La guarnición otomana, bajo el mando de Ali Ihsan Pasha, aún tenía el control total. Pero en Londres, el primer ministro, David Lloyd George, y su gabinete examinaban un informe geológico secreto. El informe confirmaba lo que sospechaban desde hacía tiempo, que la región alrededor de Mosul, conocida como el Vilayet de Mosul, contenía vastas reservas de petróleo crudo. Si los británicos se detenían donde estaban, dejarían este petróleo en manos de los turcos, o peor, algunos británicos temían que podría caer en manos de los franceses, quienes tenían sus propios planes coloniales en la región. Así pues, el gobierno británico emitió una orden que desafiaba el armisticio. Ordenaron al comandante británico sobre el terreno, el general William Marshall, que siguiera marchando. Fue un acto descarado de ilegalidad. La guerra había terminado, pero el ejército británico avanzó sobre Mosul de todos modos. Llegaron a las puertas de la ciudad pocos días después de la firma del tratado. El comandante otomano, Ali Ihsan Pasha, escribió para recibirlos. Protestó furiosamente. Agitó el texto del armisticio que establecía el cese de todas las hostilidades. Argumentó que los británicos estaban violando el derecho internacional y el honor de un tratado firmado. El general Marshall simplemente lo ignoró. Le dijo al comandante otomano que tenía órdenes de ocupar la ciudad. Le dio a Ali Ihsan Pasha un ultimátum: rendirse o ser destruido. Los otomanos, derrotados, desmoralizados y sabiendo que no llegaría ayuda de Estambul, no tuvieron otra opción. Retiraron sus fuerzas. Los británicos ocuparon Mosul. Este fue el robo consumado. El ejército británico había robado una provincia entera tras el pitido final. Ahora controlaban las 3 provincias clave de Mesopotamia: Basra al sur, con su puerto vital, Bagdad al centro, con su poder administrativo, y Mosul al norte, con su potencial petrolero ilimitado. Pero robar el territorio era solo el primer paso. Ahora los británicos tenían que conservarlo. Y para conservarlo, tuvieron que sortear un peligroso campo minado diplomático, que involucraba a sus propios aliados, en particular a los franceses. Durante la guerra, en 1916, 2 diplomáticos llamados Mark Sykes y Franz Picot se habían repartido secretamente Oriente Medio en un acuerdo secreto. En el infame acuerdo Sykes-Picot se habían trazado líneas en un mapa que dividieron el cuerpo del Imperio Otomano entre Gran Bretaña y Francia. Fundamentalmente, en ese acuerdo original, Mosul había sido asignada a la zona de influencia francesa. En aquel entonces, a Gran Bretaña no le importaba mucho Mosul porque no comprendía del todo la extensión del petróleo. Pero para 1918, con los informes geológicos en la mano, Gran Bretaña se dio cuenta de que le había prometido la joya de la corona de Oriente Medio a los franceses. Necesitaban recuperarla. Esto condujo a uno de los tratos más cínicos de la historia diplomática. En diciembre de 1918, pocas semanas después del fin de la guerra, el primer ministro francés, Georges Clemenceau, visitó Londres. Se reunió con Lloyd George en la embajada francesa. Fue una conversación íntima y privada. No hubo secretarios presentes. No se levantaron actas.
Lloyd George se volvió hacia Clemenceau y le preguntó qué quería. Clemenceau dijo que quería Siria. El ejército británico ocupaba Siria, pero los franceses la consideraban su esfera de influencia histórica. Lloyd George hizo una contraoferta. Dijo que Gran Bretaña entregaría Siria a Francia. Gran Bretaña traicionaría a los ejércitos árabes del príncipe Faisal, quien había luchado junto a Lawrence de Arabia para liberar Damasco. Entregarían Damasco y a los árabes al dominio colonial francés. A cambio, Gran Bretaña quería Mosul. Clemenceau aceptó. Con un apretón de manos y una taza de té, se decidió el destino de millones de personas. Siria pasó a Francia y el petróleo de Mosul al Imperio Británico. Este acuerdo se formalizó posteriormente en la Conferencia de San Remo de 1920. Los británicos recibieron el mandato sobre Mesopotamia. Ahora, legalmente, a ojos de la Sociedad de Naciones, controlaban el petróleo. Pero ahora se enfrentaban a un nuevo problema, un problema de gobernanza. ¿Cómo se gobierna este lugar? Los territorios que habían conquistado no eran una nación, eran 3 provincias otomanas separadas que tenían muy poco en común. Basora era chiita y se centraba en el comercio con la India y el Golfo. Bagdad era sunita y persa, una mezcla de culturas cosmopolitas. Mosul era kurda y turcomana y miraba hacia el norte, hacia Anatolia. No existía una identidad nacional iraquí. Este pueblo no se consideraba una sola nación, pero a los británicos no les importaba la identidad nacional, les importaba la seguridad de los oleoductos. Necesitaban una unidad administrativa única que cubriera los yacimientos petrolíferos del norte, la refinería del sur y las rutas de transporte entre ambas. Así que decidieron unir estas 3 provincias dispersas en un solo estado. Inventaron el país de Irak. El nombre Irak es un antiguo término árabe que significa tierra fértil o ribera, pero nunca había sido el nombre de un país político. Los británicos trazaron las fronteras no basándose en etnia, religión ni geografía, sino en las necesidades de la compañía petrolera anglo-persa. Incluían a los kurdos del norte porque el petróleo estaba a su alcance. Incluían a los chiitas del sur porque los puertos estaban ahí. Obligaron a estos grupos a un matrimonio de conveniencia que sería gestionado por Londres. Pero el pueblo iraquí no quería ser gestionado por Londres. Se les había prometido independencia. Durante la guerra, los británicos empapelaron las paredes de Bagdad con carteles que prometían libertad de la tiranía otomana. Habían alentado a los árabes a rebelarse. Ahora los iraquíes se daban cuenta de que simplemente habían cambiado a un amo por otro, a un amo turco por un amo británico. En el verano de 1920 el país estalló. Comenzó en la región del Éufrates Medio. Los clérigos chiitas emitieron fatuás contra la ocupación británica. Los líderes tribales reunieron a sus guerreros. En el norte los kurdos se alzaron. Fue una revolución nacional a gran escala conocida como la Gran Revuelta Iraquí de 1920. Los británicos fueron tomados completamente por sorpresa. Habían pensado que los árabes estarían agradecidos. En cambio, se enfrentaban a una yihad. Las guarniciones británicas fueron invadidas. Una columna entera del regimiento de Manchester fue aniquilada en un lugar llamado Manchester Hill. Los trenes de suministros fueron descarrilados. Los recaudadores de impuestos fueron asesinados. El ejército británico, exhausto por la Segunda Guerra Mundial, se encontró librando una brutal contrainsurgencia bajo un calor sofocante. El gobierno de Londres estaba horrorizado. El público británico estaba cansado de la guerra. Los periódicos se preguntaban por qué los soldados británicos morían en un desierto lejano ahora que la guerra con Alemania había terminado. El coste de la ocupación se disparaba, ejerciendo una enorme presión sobre el tesoro. Winston Churchill, quien ahora era el secretario de Estado para la Guerra y el Aire, necesitaba una solución. Necesitaba una manera de controlar Irak sin gastar millones de libras ni perder miles de soldados. Su solución fue brutal y revolucionaria. Decidió vigilar Irak desde el cielo. Este fue el comienzo del poder aéreo. La Real Fuerza Aérea buscaba un papel que demostrara su valía. Churchill argumentó que, en lugar de mantener enormes ejércitos en tierra, Gran Bretaña podría controlar a las tribus del desierto mediante bombarderos. Se llamó el Plan de Control Aéreo. Los británicos construyeron enormes bases aéreas en Habania y Shaiba.
Cuando una tribu se negaba a pagar impuestos o se rebelaba, la Real Fuerza Aérea sobrevolaba sus aldeas en biplanos. Primero lanzaban panfletos advirtiéndoles que se fueran, luego lanzaban bombas, bombardeaban casas, bombardeaban ganado y bombardeaban a la gente. Era un bombardeo terrorista utilizado como herramienta de administración colonial, y funcionó. El coste de la ocupación se redujo drásticamente. La revuelta fue aplastada desde el aire. El petróleo estaba a salvo. Pero los británicos sabían que no podían gobernar Irak directamente para siempre. Se parecía demasiado al colonialismo. Necesitaban una fachada de independencia. Necesitaban un rostro local para la administración. Necesitaban un rey. Buscaron a un miembro de la realeza desempleado. Encontraron uno en el príncipe Fisel. Fisel era hijo del jerife de la Meca, líder de la revuelta árabe. Era un héroe de la guerra que había luchado junto a Lawrence. Había sido rey de Siria durante unos meses hasta que los franceses lo expulsaron de acuerdo con el sucio acuerdo que Lloyd George había hecho. Actualmente se encontraba en el exilio sin trono. Los británicos invitaron a Fisel a una conferencia en El Cairo en 1921. Winston Churchill presidió la reunión. Lawrence estuvo allí como asesor. Durante la cena, decidieron que Fisel sería el rey de Irak. Solo había un problema. Fisel nunca había estado en Irak. Era del Hiyaz, en la actual Arabia Saudita. No conocía a la gente, ni la gente lo conocía a él. Era extranjero. No importaba. Los británicos lo embarcaron, lo enviaron a Basra y organizaron una coronación. Manipularon un referéndum en el que supuestamente el 96% del pueblo votó por él. El 23 de agosto de 1921, Fisel fue coronado rey de Irak. Los británicos jugaron a la salvación. Diseñaron la bandera, redactaron la constitución, pero tras el trono, los asesores británicos ostentaban el verdadero poder. Y, crucialmente, la concesión petrolera permaneció firmemente en manos británicas. En 1925 se colocó la última pieza del rompecabezas. El gobierno iraquí, bajo la inmensa presión británica, firmó el acuerdo de concesión con la compañía petrolera turca, que pasó a llamarse Compañía Petrolera de Irak. El acuerdo fue un robo. La compañía obtuvo los derechos exclusivos para extraer petróleo en todo Irak durante 75 años. A cambio, el gobierno iraquí recibió una regalía fija de 4 chelines por tonelada de petróleo. Ninguna participación en las ganancias, ninguna propiedad, solo una pequeña cuota. ¿Y quién era el dueño de la compañía petrolera de Irak? Era un consorcio de los vencedores. La compañía británica Anglo-Persian Oil poseía casi la mitad de las acciones. Shell tenía una buena parte. Los franceses obtuvieron una parte de su premio por ceder el territorio de Mosul. Y finalmente, los estadounidenses también se abrieron paso para obtener una parte. Custer Gulbenkian, el hombre que ayudó a reunirlo todo, conservó su famoso 5%, convirtiéndose en uno de los hombres más ricos del mundo. El petróleo comenzó a fluir. Se construyeron enormes oleoductos a través del desierto, desde Kirkuk hasta el mar Mediterráneo. La Armada Británica obtuvo su combustible. Los accionistas de Londres y París obtuvieron sus dividendos. BP se convirtió en una de las empresas más grandes del mundo. Pero para Irak, el legado fue más sombrío. El país había nacido en pecado original. Era un estado creado para la conveniencia de las potencias extranjeras. Sus fronteras unían a personas que no querían estar juntas. Su gobierno era visto como una marioneta de Occidente. Los británicos gobernaron Irak informalmente hasta la Revolución de 1958, cuando la monarquía fue derrocada en un sangriento golpe de Estado y el rey fue asesinado. Pero la estructura que crearon perduró. El enfoque en el petróleo, por encima de todo, distorsionó la economía y la política iraquíes. Convirtió al Estado en un botín al alcance de los dictadores. Cuando Saddam Hussein llegó al poder, en muchos sentidos heredó la maquinaria estatal que los británicos habían construido para asegurar el petróleo. Y cuando los estadounidenses y los británicos invadieron Irak de nuevo en 2003, marchaban sobre el mismo terreno que los generales Maud y Townendant. Luchaban en las mismas ciudades, lidiaban con las mismas divisiones entre kurdos, sunitas y chiitas que los británicos habían disimulado en 1920. Hay un cementerio en Bagdad llamado el Cementerio de Guerra de North Eight. Es un lugar tranquilo y polvoriento.
Allí yacen las tumbas de miles de soldados británicos y indios que murieron en la invasión de 1914. Murieron creyendo que luchaban por el rey y la patria, murieron creyendo que protegían a la India. Pero si observan las fechas de las lápidas y luego los registros corporativos de la compañía petrolera anglo-persa, verán la verdad. Murieron por el oleoducto, murieron para la refinería de Abdón, murieron para que el Imperio Británico pudiera cambiar del carbón al petróleo. La invasión de 1914 fue la primera guerra petrolera de la historia. Fue un robo de proporciones continentales. Convirtió a Oriente Medio en el gas station del mundo y condenó a su pueblo a un siglo de intervención y guerra. El Imperio Británico desapareció hace tiempo, pero las fronteras que trazó permanecen. Los pozos petrolíferos que perforaron siguen bombeando, y el fantasma de esa primera invasión aún ronda los desiertos de Irak, a la espera de que el próximo imperio venga en busca del oro negro. Soy John, y este es el canal de Historia Cinematográfica. Suscríbete ahora para estar a la vanguardia, porque cuando se escriban los libros de historia, querrás estar entre los pocos que lo vieron.